Bueno, cambiamos de tema, es el Día del Pescador, Día de San Pedro y San Pablo, y a esta hora nos acompaña el viceministro de Pesquería en nuestros estudios, el señor Paul Pumpió. ¿Lo dije bien? Sí, muy bien, muchas Muy gracias. Buenos días más bien, ¿cómo estamos todos? Bueno, señor viceministro, en principio no podemos dejar de mencionar y de rendir nuestro homenaje a estos hombres, humildes hombres de mar que perdieron la vida en Pisco en esta semana, ¿no? Sí, por supuesto. Primero nuestras condolencias a las familias por ese accidente. La labor de pesca es una labor muy arriesgada, tanto para los pescadores industriales como para los pescadores artesanales. En este caso ha sido un accidente con los pescadores industriales, pero días anteriores también ha habido algunos problemas con pescadores artesanales. La pesca es una actividad muy sacrificada y que requiere no solamente un apoyo del Estado en sí mismo, sino también una motivación que deberían tener los mismos pescadores artesanales y los gobiernos regionales para colaborar en la seguridad de ellos. Nosotros como Estado buscamos la seguridad alimentaria, pero también la seguridad en el mar, en las condiciones de trabajo que tienen esos pescadores. Es el día de San Pedro y San Pablo. Hoy día hay unas festividades que se van a realizar en las diferentes partes del litoral. En particular en Lima se realizan en Chorrillos, ¿no? Así es. Ahora, esto de lo que hemos visto en Pisco, ¿no es cierto? Efectivamente, como usted lo recuerda, viceministro, sucedió a nivel de pescadores industriales. Imagínese usted la seguridad con la que no cuentan pues los pescadores artesanales. Entiendo que se está focalizando un trabajo un poco más quizá esforzado para que esto cambie. ¿Qué anuncio le damos hoy a la pesca artesanal del país? Que nosotros estamos en un proceso de formalización, porque en realidad la pesca industrial ya tiene por obligación, por ejemplo, dar un seguro a sus trabajadores de artesanales. Nadie quiere que ocurra una desgracia, pero es una actividad en la cual ocurren accidentes y los trabajadores de la pesca industrial sí tienen un seguro que al menos los ampare a ellos para cualquier accidente y a sus familias también. Y en el caso de la pesca artesanal existe mucha informalidad todavía. Entonces justamente uno de los temas que nosotros estamos trabajando y proponiendo es que todos los pescadores deben de tener un kit de seguridad cuando salen a la mar, porque también nos encontramos que hay algunos pescadores artesanales que se pierden, embarcaciones que se pierden, y no tan lejos necesariamente de la costa, pero es muy difícil buscarlos. ¿Por qué? Porque no tienen una forma de georreferenciación. Y para eso hoy en día existe ya tecnología que nos permite justamente ubicarlos rápidamente, porque eso es un tema de tiempo, ¿no? Cuando más tiempo pasa en la deriva se vuelve más riesgoso el poder recuperarlos y rescatarlos, ¿no? Entonces ahí estamos trabajando también a nivel con Capitanía, porque son los que nos ayudan en esta tarea. Muy anegada, por cierto, para poder siempre ubicarlos y saber en dónde están. Pero para eso también se necesita paralelamente que los pescadores artesanales sean formales, ¿no? Porque así los podemos identificar. ¿Por qué se corre en el proceso de formalización? Bueno, yo creo que ha existido por mucho tiempo una especie de letargo en políticas para la pesca artesanal que tienen que ver directamente con las políticas que se dan para el consumo humano directo. Porque la pesca artesanal abastece a los mercados hoy en día en un 80%, 70-80% de todo lo que consumimos. Estaba mirando el tema del Día del Ceviche. Eso es de la pesca artesanal. Y básicamente los pescadores artesanales, muchos de ellos hacen su actividad, pero viven del día a día. Exacto. Y entonces no tienen ahorros, no tienen seguro. No tienen ahorros, muchos de ellos no tienen ahorros, no tienen seguro. Y les va muy bien cuando la pesca está muy buena y les va mal cuando en realidad están sujetos al clima, en el cual nosotros tampoco controlamos, ¿no? Y entonces lo que hay que hacer ahí claramente es trabajar con los gremios para poder formalizar a la pesca artesanal y también los desembarcaderos. Por ejemplo, nosotros al final del 2016 ya vamos a condicionar 20 desembarcaderos. Y ese número hay que contrastarlo con lo cual empezamos, en lo cual teníamos un solo desembarcadero adecuado a las normas sanitarias. Hoy en día estamos invirtiendo y más o menos vamos a tener unos 200 millones invertidos en los desembarcaderos, que son muy importantes, porque es en los desembarcaderos donde ellos realizan una parte importante, digamos, de descarga de las faenas, pero también sirve para que la pesca, cuando hay en exceso, se pueda almacenar. Un pescador artesanal que llega con un exceso, vamos a poner así, de carga, todo lo tiene que vender.
porque no hay forma de almacenar el producto y conservarlo en buenas Y condiciones. muchas veces ¿no? igual se pierde y lamentablemente esa tarea, esa labor prácticamente también no sirvió de nada. Por eso es importante tener toda una cadena productiva conectada, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, estamos incentivando los mercados no solamente a nivel del litoral, sino también tenemos la trucha, tenemos otras especies que se dan a nivel continental, en la cual necesitamos que los mercados se conecten. Entonces, en el proceso de diversificación productiva que dirige el Ministerio de la Producción, estamos justamente viendo cómo hacer en realidad que los mercados se conecten, para que la cadena de valor agregado permita que los usuarios tengan un buen a comer un buen ceviche, pero también un buen ingreso, ¿no? Porque el tema de la pesca es un tema, digamos, no es un tema estacional, en el sentido de saber que, por ejemplo, un pescador artesanal no cuenta con beneficios, no está empadronado, no tiene seguro, vive del día a día, imposible, el ahorro no existe en su vida o en su proyección de vida, ¿no es cierto? ¿Se han establecido algunos plazos para esta mejora? Existen más o menos, de acuerdo al último censo artesanal que dimos, como unos 50.000 pescadores artesanales. Como un 40% de ellos, de los que se vio en el censo, no están formalizados, y lo que estamos haciendo es con los gobiernos regionales, porque la pesca supervisada de los pescadores artesanales está en los gobiernos regionales, trabajar con ellos en conjunto para no solamente tener un padrón, un registro, sino también tener un padrón que me permita a mí saber cuáles son los activos y de qué manera se va afectando día a día. Nosotros hemos establecido, por ejemplo, un sistema no solamente de precios a nivel litoral, sino que además deberíamos poder terminar de identificar de quién viene esa pesca. Porque así como nosotros como consumidores, las tiendas quieren saber quiénes somos, nosotros también queremos saber quiénes son los pescadores artesanales en detalle. Claro. Porque no es lo mismo lo que le pasa a un pescador en Chimbote, en Paita, a lo que le pasa a un pescador en Hilo, en el sur, ¿no? Entonces, cada uno de ellos tiene sus peculiaridades y también sus propios problemas respecto al clima, respecto a diferentes actividades ¿Cómo que afectar, afectan por ejemplo, al la mar. actividad pesquera, viceministro, con este asunto de la presencia del fenómeno del Niño o de la onda Kelvin que afectará y que impactará, ¿no es cierto?, al litoral en el norte del país? ¿Cómo va a quedar la pesca? ¿Qué tienen ustedes, digamos, avanzado? Fíjese, ahí es muy importante el desarrollo de la acuicultura y también el desarrollo de la infraestructura. Por el lado de la infraestructura, nosotros tenemos que proveer a los pescadores artesanales una estabilidad para que ellos puedan realizar mejor su faena, pero también para que puedan almacenar y vender a lo largo del año. Pero por el lado de la acuicultura, el Perú es una cosa muy curiosa, porque el Perú es uno de los pocos países pesqueros en el mundo que tiene un desarrollo de la acuicultura prácticamente en cero. Pero de todo lo que nosotros Mire, con consumimos, un vasto litoral que tenemos. Exactamente, somos el segundo país más rico del mundo, y algunos dicen el primero en realidad, pero que tiene 2% de acuicultura, es decir, de producción, porque la producción que nosotros podemos hacer en acuicultura es algo que se puede manejar a lo largo del año y con ciertos manejos sobre el tema climático. En el mundo, los países pesqueros como nosotros tienen 40, 50% de su producción en acuicultura. Entonces, el desarrollo del Perú en el futuro va a ser tanto a nivel de la sostenibilidad en la extracción, que nos da la biodiversidad, como también en la parte de acuicultura. Perfecto. Este es un trabajo que va a ir de largo plazo. Nosotros ya estamos sentando las bases. Este año, por ejemplo, tenemos una nueva ley de acuicultura que debería fomentar y sentar las bases para que el Perú se diversifique y sea más igualitario también. Perfecto, quizá quiera usted dar algún mensaje final. No sé, entiendo que dentro de los proyectos del Ministerio, por ejemplo, está agregarle, justamente imponerle valor agregado a la pesca artesanal e industrializar cada vez más, ¿no es cierto?, esta actividad tan importante. ¿Cuál es el consumo per cápita de pescado? Más o menos son unos 18 kilos que se consume en promedio en el Perú, pero en la selva, por ejemplo, tenemos que la gente consume muchísimo más. En algunas partes de la costa, increíblemente, aunque son cerca del litoral, podemos tener hasta 5%, es bastante disímil, y eso tiene que ver justamente con lo que conversábamos, que no se han conectado los mercados. Y esa conexión de los mercados hace que la gente no llegue. Nosotros tenemos un programa hoy día que se llama Comer Pescado, en donde hemos llegado a las diferentes partes del Perú, de la Ahora, sierra. es muy caro también, ¿no? Hay que evaluar que el tema de, bueno, la regulación de precios es todo un asunto que del cual de repente ni el tiempo nos alcanza para conversar, pero hay especies que son bastante inaccesibles a la mesa popular. Hay de todo. En el caso de nuestra anchoveta, viceministro, antes que el tiempo... Uy, la anchoveta nosotros la estamos no solamente promocionando, sino encontrándole su verdadero valor dentro de la cadena productiva. La anchoveta es nuestro primer recurso en el mundo, lo que más tiene y lo que tiene mayor nutrientes
sinergias y posibilidades de sacar al Perú en unas cantidades mínimas de consumo, ¿no? Viceministro, un mensaje cortísimo en el Día del Pescador. Bueno, no solamente coman anchovetas, sino que adicionalmente apoyamos toda la pesca artesanal. El consumo humano directo es el futuro del Perú. Bueno, muchísimas gracias. A usted, muchísimas gracias por gracias. acompañarnos. Estuvo con nosotros, amigos, el viceministro de Pesquería, Paul Pumpiu, hablándonos del Día del Pescador, justamente. Y nos vamos de inmediato con Jorge.